Génesis capítulo 2, voy a leer el versículo 24 solamente y vamos a entrar a la exposición de esta tarde. Génesis 2, versículo 24, dice así: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Oremos. Señor, te pedimos esta tarde que nos ayudes a rechazar todas las ideas que destruyen matrimonios y nos ayudes más, hombres y mujeres, a conformarnos al buen diseño de Dios. Te lo pedimos y que Cristo sea exaltado en todo esto. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Como ustedes saben, hemos estado en Génesis haciendo una miniserie del matrimonio y la familia. Y la última vez hablamos del diseño de Dios para el hombre y la mujer. Y mencioné que ambos sexos, hombres y mujeres, son iguales en valor y ambos creados a la imagen de Dios. Pero también vimos que hay otro sentido en que el hombre fue creado de manera única para ser cabeza de su esposa y familia, y de manera única para reflejar la gloria de Dios, y que la mujer fue creada no de la cabeza, sino de la costilla del hombre, para el hombre y para hacer gloria del hombre. Y hermanos, es fundamental que entendamos este diseño del hombre y la mujer antes de que definamos el matrimonio. Y la razón, hermanos, es que hay una guerra espiritual en contra del diseño de Dios en el matrimonio y en la familia. ¿Quieres ver una guerra espiritual en tu casa? ¿Quieres ver una guerra espiritual en tu iglesia? ¿Quieres ver una guerra espiritual en la comunidad? Lo único que tienes que hacer es hablar del diseño de Dios públicamente y verás esa guerra espiritual. Ayer estuvimos en el desfile del orgullo, como mencioné, predicando el Evangelio, y cuando solo hablar lo que era el diseño de Dios públicamente, se manifestó la guerra espiritual que existe en esta área del diseño de Dios para el matrimonio. Y esta tarde quiero hablar de las ideologías que hoy más ferozmente ataca el diseño de Dios para el matrimonio, el feminismo. Y quiero aclarar que el feminismo no solamente afecta a la mujer, sino también al hombre. El feminismo ataca a ambos sexos y destruye matrimonios. Déjenles doy una definición del feminismo de un pastor llamado Zachary Garris. Aquí va la definición. El feminismo es una ideología que quiere borrar las diferencias entre el hombre y la mujer en la casa, en la iglesia y en la sociedad. Una vez más, el feminismo es una ideología que quiere borrar las diferencias entre el hombre y la mujer en la casa, en la iglesia y en la sociedad. Ahora permítanme darles un ejemplo de cómo el feminismo se manifiesta dentro de la iglesia. El día de hoy muchas iglesias que predican hay muchas iglesias que predican de la familia y tienen conferencias sobre este tema. Y en esas conferencias usualmente se predica sobre el diseño del hombre y de su pecado. Y no hay mucho problema. Generalmente nadie se ofende, y en estas iglesias se predica correctamente que los hombres tienen que crucificar su carne y liderar en sus casas. Y los hombres, aunque son exhortados fuertemente, rara vez hay controversia por eso. Pero en estas conferencias que se habló en contra del pecado del hombre, rara vez se habla con el mismo énfasis de la mujer y sus pecados. Más bien se enfatiza el aspecto positivo de la mujer en cómo son buenas madres y esposas. Y al final, este tipo de conferencia se considera un éxito y todos se van contentos a su casa. ¿Pero cuál fue el problema? El problema es que nadie se atreve a hablar del diseño de la mujer de la misma manera que se habló del hombre. Y la razón es que el feminismo nos hace ciegos al pecado de la mujer en particular. Pues vivimos en una cultura que empodera a la mujer y odia a la masculinidad bíblica. Ahora, pero el feminismo también afecta al hombre y le roba de su masculinidad y lo hace afeminado. Pónganse a pensar que en la mayoría de las iglesias las mujeres son las que sirven y no los hombres. Y generalmente hay mayor número de mujeres en las iglesias que hombres. Ellas son las que más salen a evangelizar, son las que más disciplinan a los hijos, son las que van constantemente a los servicios de domingos y entre semana. Y esto no es siempre porque el hombre está trabajando y no es porque no puede servir. Pero entonces, ¿por qué es? Porque raramente hay hombres liderando las iglesias. Y cuando hay hombres, muchas veces son afeminados, pues la cultura los ha condicionado a ser pasivos. Muchas veces los hombres que hay en las iglesias no tienen convicción, no toman acción por fe, no tienen esa fe que los lleva al servicio al Señor, como viendo al Dios invisible. Muchas veces
Los hombres son flojos en su liderazgo en la casa, en la iglesia y en la comunidad. Y sin darse cuenta, el feminismo les ha robado de su masculinidad, los ha afeminado. Por lo tanto, una de las grandes batallas de nuestros tiempos es el feminismo en la iglesia que afecta a ambos sexos. Y este es el tema que temen predicar los pastores, pues si lo hacen, su oficio corre peligro. ¿Por qué? Porque has tocado el becerro de oro de la iglesia y la cultura. Y este ídolo prohíbe a los pastores hablar del feminismo, del diseño de la mujer y de sus pecados en particular. Y también hablar en contra del feminismo que afemina al hombre y le roba de su liderazgo. Pero escuchen, por esto es importante predicar en contra del feminismo, porque finalmente este termina destruyendo la base de la sociedad, los matrimonios y la familia. El título del sermón es El feminismo que destruye matrimonios y el buen diseño de Dios. Una vez más, el título es El feminismo que destruye matrimonios y el buen diseño de Dios. Y lo primero que voy a tocar estos dos puntos. En el primer punto voy a mostrar lo horrendo que es el feminismo y cómo corrompe a ambos sexos. Pues de un lado el feminismo afecta al hombre porque en vez de liderar como es su diseño, permite que la mujer lo haga. Y esto le roba de su diseño como cabeza y de reflejar el liderazgo de Cristo. Le roba de tomar responsabilidad como hombre. Y esto afecta a su familia, a la iglesia, a la comunidad. Una vez más, destruye su masculinidad, le roba de la virtud, lo vuelve flojo y pasivo, afeminado, débil de carácter y tímido. Y sin hombres fuertes, los matrimonios, la familia, la iglesia y la sociedad se debilitarán. Y del otro lado, el feminismo afecta a las mujeres, pues se cree que la mentira, que ella debe de ser igual que el hombre. Y esto le roba de su gloria, le roba del gozo de la maternidad, del gozo de dar a luz y criar hijos. Le roba de su feminidad, pues piensa que tiene que comportarse igual que los hombres. Le roba la bendición de ser una esposa virtuosa, quien es la dulce compañera y asistente de su esposo. Le roba de un espíritu afable y lo cambia por agresivo. Le roba la belleza de sujetarse a su marido como la esposa de Cristo, como la iglesia se somete a Cristo. Y le roba la belleza de ser una corona en la cabeza de su esposa. Así es que en el primer punto veremos lo horrendo que es el feminismo y en el segundo el buen diseño de Dios para el hombre y la mujer. Punto número 1, el feminismo como una corrupción. Ahora vayan al capítulo 3 de Génesis, Génesis capítulo 3, vamos a leer el versículo 1 al 7. Génesis 3, del versículo 1 al 7. Génesis 3, versículo 1 dice, pero la serpiente astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras, y se hicieron delantales. Aquí vemos la caída del hombre en Génesis 3 sucedió, y cómo la entrada del pecado al mundo estuvo ligado de cierta forma al feminismo, la corrupción de los sexos. Pues si recuerdan, Dios había hecho un pacto con el hombre antes de que Eva fuera creada, según Génesis 2. Esto quiere decir que Adán era la cabeza de la familia, el líder de la humanidad. Y después Dios creó a la mujer como ayuda, como compañera y asistente para el hombre. Pero cuando entramos a Génesis 3, vemos una corrupción este diseño. ¿Por qué? Porque el hombre, como la cabeza establecida por Dios, jamás tuvo que haber permitido que la serpiente se le acercara a su esposa, pues ella es el vaso más frágil. Y el hombre, el líder, quien tenía que haber protegido a su esposa, como Cristo protege a la iglesia. Y el hombre tuvo que haber
matado a la serpiente por haber entrado al lugar santo de Dios antes de que seduciera a su esposa. Pero del otro lado de la moneda, la mujer jamás tuvo que haber tomado el liderazgo al hablar con la serpiente y violar el pacto con Dios. Pues ella usurpó el diseño de Dios y lideró a su esposo hacia el pecado cuando le ofrece el fruto prohibido. Y el hombre siente la cabeza y sabiendo que eso estaba mal, pues Dios mismo le informó esto, se sujetó a su esposa, corrompiendo el diseño de Dios. Pues el hombre obedeció la voz de su esposa en vez de la voz de Dios. Esto es feminismo en ambos sexos. El feminismo corrompe a ambos sexos y es algo aborrecible. Regresando al texto, ahora debemos de notar que la tentación del hombre al comer del árbol prohibido era que la serpiente les dijo que si comían de este, serían como Dios, sabiendo el bien y el mal. En otras palabras, escuchen, ellos creían que al comer del árbol prohibido serían independientes de Dios. Y desde ese momento el hombre quiere vivir en rebeldía e independencia del Creador, de Dios Creador. Y parte de la rebeldía incluye que el hombre quiere borrar la diferencia entre los sexos, borrar el buen diseño de Dios. Y por eso existen ideologías como el feminismo y el LGBTQ, que desean rebelarse en contra del buen diseño de Dios. Pero ahora noten las maldiciones que vienen por consecuencia del pecado. Noten Génesis 3, versículos 16 y 17. Versículo 16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Desde la caída, hermanos, en la mujer hay una maldición donde quiere enseñorearse, gobernar, tomar control pecaminosamente sobre sus esposos. En otras palabras, así como Eva usurpó el liderazgo de su esposo, de la misma manera ahora toda mujer nace con la inclinación pecaminosa de querer usurpar el liderazgo de su esposo. La mujer ahora batalla con la obediencia a su marido. Pero en el Señor, la mujer debe de obedecer a su esposo siempre y cuando sus instrucciones no sean pecaminosas. Y le pregunto a las mujeres, ¿eres obediente a tu esposo? ¿Lo respetas? ¿Eres una mujer virtuosa? ¿O eres como una gotera continua para él? Ahora, si notan el versículo 17, donde Dios le dice al hombre la maldición de él, dice que la maldición le vino por obedecer la voz de su mujer. Es decir, Adán se portó de una manera afeminada, pues Adán se sometió pecaminosamente a su esposa como si él fuera la costilla en vez de la cabeza, y así desobedeció a Dios. Y por cierto, más adelante veremos cómo el hombre desde Génesis batalla con tomar responsabilidad como líder y culpa a Dios y culpa a su esposa por haber pecado en vez de tomar responsabilidad. Y hombre, debemos de recordar que en el Señor debemos de tomar responsabilidad por la familia, por nuestras esposas, por la iglesia, por la sociedad. Debemos de dejar de culpar a todo el mundo y tomar el liderazgo que Dios nos llamó. Y debemos de tomar el liderazgo en la iglesia. Es vergonzoso que en la mayoría de las iglesias son las mujeres las que son las más entregadas, las que más sirven, las que más evangelizan, las que más llegan a las reuniones de oración, las que más conocen la Biblia y teología. Y eso no es nada contra las mujeres, más bien es contra los hombres, porque nosotros somos llamados a liderar en estas áreas. Y hombres, recordemos que Dios no nos creó para someternos a nuestras esposas, a la voz de ellas. Esto es afeminado, pues tú no eres costilla sino cabeza. Ahora, esto no quiere decir que no escuchas a tu esposa, eso es bueno y sabio y se debe de hacer. Ella debe de aconsejarnos con buenos consejos, pero finalmente tú eres primordialmente responsable delante de Dios de tu liderazgo a la familia, a la iglesia y a la sociedad. Y yo pregunto, en nuestra iglesia, ¿acaso no se levantarán hombres de convicción? Hombres que tomen responsabilidad dentro de la iglesia, dentro de sus casas. Hombres fuertes que lideren comunidades. Ahora, hermanos, mientras continuamos, es importante entender que a través de la Biblia,
El feminismo es un tipo de juicio de Dios sobre las naciones o sociedades. Por ejemplo, el profeta Isaías en el capítulo 3 menciona que la nación de Judá, por estar en pecado, Dios iba a quitar a los hombres fuertes del liderazgo de la nación y les daría hombres débiles, y así la nación se destruiría. Es decir, una nación con hombres débiles, pasivos, con falta de liderazgo y carácter, es un juicio de Dios sobre una nación. Isaías capítulo 3, porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador, al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente, el hábil orador, y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores, y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual a su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Y sería bueno preguntarnos, ¿dónde están los hombres fuertes de nuestra sociedad? ¿Dónde están los hombres fuertes de la iglesia con carácter piadoso? ¿Dónde están los hombres que van a abandonar la pasividad y liderarán con convicción y piedad? Ahora, escuchen cómo también el tener mujeres liderando en la nación es un juicio de Dios. Isaías 3, versículo 12, los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Ahora, no sé si recuerdan dónde hemos visto las palabras mujeres y enseñorearse juntos. Son parte de la maldición de Génesis 3. Aquí el profeta Isaías repite a las mujeres que las mujeres enseñoreándose es un juicio, pero sobre toda la nación. En otras palabras, una mujer como gobernante de una nación es un juicio sobre esa nación. El feminismo, hermanos, es horrible y trae destrucción al hombre y a la mujer. El feminismo destruye matrimonios y sociedades enteras. Y yo te pregunto, ¿odias el feminismo? Debería odiar todo lo que destruye el buen diseño de Dios. Ahora, como una ilustración más del feminismo, quiero que piensen en Jezabel, cuyo marido fue Acab, el rey de Israel. Y piensen en la escena que su marido Acab una viña a un hombre llamado Nabot, y Nabot le niega la viña al rey Acab, al rey de Israel. Se niega a vendérsela. Y recuerden que su esposa Jezabel es una mujer malvada, y Jezabel le pregunta a su esposo, ¿qué no eres tú el rey de Israel? Porque miraba a su esposo triste y le dice, ¿por qué estás triste? ¿Que no eres tú el rey? Y luego le dice a su esposo, alégrate, ya no estés triste, pues yo te voy a dar la viña que Nabot no te quiso vender. Y Jezabel firma cartas a nombre de su esposo el rey y básicamente va a matar a Nabot. Y así le entrega la viña a su esposo y él se pone contento. Ahora, noten, Acab aquí es el rey y debería ser un rey fuerte y piadoso para liderar la nación con buen carácter, con buen liderazgo, temeroso de Dios. Pero escuchen, este hombre solamente tenía el título de rey, de líder, pero su esposa era quien verdaderamente lideraba la casa y la nación con muchas manipulaciones. Aún firmaba las cartas a nombre de su esposo. Y lo peor es que Acab, en vez de ser piadoso y sacrificial, estaba tan absorbido con sí mismo, estaba triste por una viña que no podía comprar, siendo rey de Israel. Era un hombre débil de carácter, pasivo, sin convicción, fácilmente manipulable. Y así, hermanos, hay muchos matrimonios el día de hoy. Hay muchos matrimonios donde el hombre parece ser el líder, pero en realidad en su casa su esposa lidera con muchas manipulaciones. Y finalmente muchas veces estas esposas son ingobernables. Y los hombres, a muchos les gusta hablar del patriarcado bíblico, del liderazgo, de la masculinidad, y afirman las doctrinas en teoría, pero no hay convicción en la vida real. No hay piedad, no hay fuerza de fe y convicción, no hay servicio al Señor, no hay liderazgo piadoso en la familia, no hay sacrificio por el avance del reino, no hay entrega en el evangelismo, no hay carácter en él, sino que pierde el temperamento. Y están esperando que sus esposas lideren y les entreguen la viña que no pudieron comprar ellos. El feminismo es horrible, corrompe los sexos
corrompe los matrimonios, corrompe el buen diseño de Dios y debemos de odiar todo lo que busca el buen diseño de Dios. Ahora, hay una objeción común a lo que estoy mencionando. Una objeción que a veces se da para tratar de decir que los sexos son iguales y que el hombre y la mujer ambos pueden liderar en la casa y en la iglesia. Y este es el caso de Débora, la profetisa. Vayan conmigo a Jueces, capítulo 4. Ahora, lo importante de entender el libro de Jueces es que de Dios sobre Israel por el pecado de la nación, al igual que en Isaías. Y cuando uno empieza en el capítulo 1 de Jueces y lo compara con el último capítulo, cada vez se va intensificando más el pecado y el juicio de Dios sobre la nación. Por ejemplo, en el primer capítulo las cosas en la nación van más o menos, pero en el último capítulo los hombres del pueblo de Dios terminan violando horriblemente a una mujer de entre ellos. Y en este contexto es que existe Débora, una profetisa como juicio de Dios sobre los hombres de la nación. Pues Dios levantó a Débora porque no había hombres que lideraran piadosamente. Jueces 4, versículo 4. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella. Y ella envió, versículo 6, y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedés, Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sisara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sisara. Aquí Débora llama a ese líder militar Barak, y Débora le dice: Dios te ha dado una orden de que pelees contra Sisara, y Dios te ha prometido la victoria. Básicamente le está preguntando: ¿por qué no has hecho esto? Dios te ha dicho que vayas y que te va a dar la victoria. Le dice a este hombre. Y lo que tenía que hacer este líder militar, Barak, es creerle a Dios, confiando en su palabra, confiar en que Dios le prometió la victoria, portarse varonilmente y salir a la batalla. Pero noten cómo responde este hombre. Él le dice a Débora, la profetisa: si tú no vas conmigo, yo no iré a la guerra. Y vemos que aunque este hombre tiene fe, es una fe débil y suena un poco afeminado. Ahora, él probablemente quería que Débora fuera a la guerra con él porque ella era una profetisa y creía que si ella lo acompañaba, esto de alguna manera le garantizaba la victoria y el favor de Dios. Pero noten cómo responde Débora y le dice: yo iré contigo y Dios te va a dar la victoria. Pero noten, pero la gloria no será tuya, porque Dios dará la victoria por la mano de una mujer. Y esta era una exhortación para este hombre. Pues Dios le iba a dar la victoria, pero por portarse con poca fe y afeminadamente, Débora dice que la gloria no sería suya, sino de una mujer. Esto era una exhortación, porque esto no debía de ser así. Él debía de ser más fuerte, con mayor fe. Y de la misma manera, hombres, si nosotros no tomamos el liderazgo en nuestra casa, en la iglesia y en la sociedad. Ahora escuchen, tal vez Dios aún dé la victoria por causa de las mujeres piadosas en tu casa, en la iglesia y aún tal vez en la nación. Tal vez tus hijos terminarán siendo piadosos a pesar de que no lees la Biblia y oras con ellos, porque tu esposa sí lo hace. Tal vez la iglesia siga funcionando a pesar de que pocos hombres sirven y toman liderazgo y lideran con convicción y quieren esforzarse en avanzar el reino sacrificialmente y no hacen lo mínimo que pueden hacer solamente por pereza.
porque hay mujeres que se sacrifican y sirven esforzadamente. Y Dios aún bendice el esfuerzo de las mujeres, aunque los hombres no toman responsabilidad. Pero escuchen, hombres, si no ejerces su liderazgo con piedad, con convicción, con sacrificio, entregándolo todo y no haciéndolo más lo mínimo, la gloria no será tuya, sino la gloria será de las mujeres. Y esto no debe de ser así. Es algo vergonzoso para ti, no para la mujer. Y del otro lado, hermanas, al creer que tú eres Débora, solo muestras una señal de feminismo y de la maldición de Génesis. Este es un ejemplo del juicio de Dios sobre la sociedad, no un patrón a seguir. Debemos de matar el pecado del feminismo. Mujeres deben de matar el pecado del feminismo y odiarlo porque corrompe el buen diseño de Dios. Ya vimos el punto número 1, el feminismo como una corrupción. Punto número 2, veamos el buen diseño de Dios. Punto número 2, el buen diseño de Dios. Y en esta parte, hermanos, quiero darles lo bueno del diseño de Dios para que podamos imitarlos y ser bendecidos por Él. Ese es el verdadero propósito, ser bendecidos como matrimonios por este buen diseño. Y solamente vamos a ir a 3 pasajes, pero rápidamente, si me acompañan a 1 Timoteo capítulo 2, 1 Timoteo capítulo 2, y vamos a empezar del versículo 8. 1 Timoteo capítulo 2, y en el versículo 8, lee así, dice Pablo, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Versículo 9, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Versículo 11, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Versículo 12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Versículo 13, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Ahora, noten, hermanos, el buen diseño de Dios. Aquí se nos dice cómo se deben de ver las reuniones de oración en la iglesia, es lo que está hablando, las reuniones de la iglesia. Y se nos dice que los hombres deben de liderar levantando manos santas. ¿Por qué dice manos santas? Porque los hombres no debemos de venir a la casa de Dios llenos de ira y de pecado en nuestra casa o en nuestro carácter. Debemos de levantar manos santas, liderando con piedad. Luego a las mujeres se les llama a vestirse con modestia en los servicios públicos especialmente. En todas partes, pero especialmente en los servicios públicos. La mujer se le llama dentro del servicio público a aprender en silencio, porque no debe de liderar o tomar autoridad. Y aquí está hablando obviamente de la predicación, a tomar control sobre los hombres en ese sentido, de los ministerios, hablando del escenario público de la iglesia. Y luego dice que el hombre, la razón es que el hombre fue creado primero y después la mujer. En otras palabras, este es el diseño de Dios desde Génesis, lo que está diciendo. Y nos menciona que por no seguir este orden fue la caída del hombre, de Adán y Eva, y por eso la mujer fue engañada, porque el hombre no tomó el liderazgo que le pertenecía y la mujer usurpó el liderazgo de su esposo. Los dos corrompieron su diseño. Pero al final se le da una palabra de ánimo a la mujer y se le dice que ahora, como creyente a la mujer, ella tiene una gran bendición, a pesar de que fue engañada por la serpiente en el pasado, Eva, ahora la mujer cristiana tiene una gran bendición. Ella tiene la bendición de criar a hijos piadosos. Y decía Juan Calvino que una mujer puede estar todo el día en la iglesia, cantando himnos todo el día, pero que Dios se agrada más cuando ella, como madre, atiende a sus hijos y se dedica a la crianza en todo lo que lleva las dificultades de la crianza. Y obviamente aquí está hablando de una mujer que tiene hijos. Hermanos, este es el buen diseño de Dios. El hombre liderando en la casa, en la iglesia y en la comunidad, y la mujer sujetándose a su esposo con una belleza especial, vestida de honor, de piedad, de buenas obras.
hasta el día que se lo entrega al Señor como un hombre maduro que teme a Dios. Ese es el buen diseño de Dios. Ahora, los quiero llevar a un pasaje que tal vez hayan escuchado, pero creo que no han notado un versículo o una parte de ese pasaje. Vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 11 y quiero que noten algo interesante de este pasaje. 1 Corintios 11, y en el contexto está hablando de las reuniones de la iglesia y ya lo hemos leído, pero hay algo que no hemos puesto mucha atención, creo yo, muchos de nosotros en este pasaje. 1 Corintios 11 está hablando de las reuniones de la iglesia y cómo se deben de ver entre hombres y mujeres estas reuniones. Ahora, en esos tiempos de 1 Corintios 11, la mujer tenía que usar un velo para mostrar que estaba casada y que estaba en sujeción a su esposo. Así es que con ese contexto en mente, lean el versículo 7 al versículo 12. Dice, porque el varón, versículo 7, no debe cubrirse la cabeza. El hombre no se tenía que poner un velo durante las reuniones de la iglesia, porque el velo era una señal de sujetarse y de que estaba una mujer casada. No le correspondía a un hombre usar eso. Dice, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Había una diferencia en el diseño. Los dos son iguales, pero tienen diseños diferentes. Versículo 8, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Y noten lo que dice, por causa de los ángeles. Por causa de los ángeles. O sea, tenía que ponerse un velo por causa de los ángeles. Y quiero que noten este argumento que está haciendo Pablo en el versículo 10. Dice que el hombre y la mujer en la iglesia, y obviamente en todas las áreas, pero especialmente en la iglesia, deben de seguir el diseño de Dios para el hombre y la mujer, como lo vemos en Génesis, y especialmente en el matrimonio y en la familia. Y Pablo les dice la razón por qué, y les dice, por causa de los ángeles. En otras palabras, escuchen lo que está diciendo Pablo. Cuando nos reunimos los domingos en el día del Señor, hay ángeles presentes que están viendo el servicio de adoración. Es lo que nos dice el apóstol Pablo. Y la Biblia nos dice que los ángeles se asombran cuando se asoman a ver lo que Dios está haciendo con su iglesia. Los ángeles se asoman y ven en los creyentes a un grupo de personas que antes practicaban el pecado. A un grupo de personas que antes eran como Pablo dice en 1 Corintios 6, versículo 9, cuando dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y luego dice, y esto erais algunos de la iglesia, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, los ángeles se asoman a la iglesia y están presentes de manera especial, los ángeles buenos, en el servicio de predicación del domingo, cuando la iglesia se reúne y ve un grupo de personas que antes vivían en rebeldía y en pecado en contra de Dios, pero ahora ven que ellos, por la obra de Jesús, hemos sido lavados, santificados por el Espíritu de Dios, y ahora nos reunimos para adorar a ese Dios. Y ellos se asoman y algunos ven a algunas de estas personas que antes eran rebeldes, ahora predicar desde el púlpito el mensaje de salvación. Se asoman y ven a algunos que eran blasfemos cantando santo, santo, santo de su boca y su lengua hablar en cantos e himnos espirituales. Los ángeles se asoman y el que era un borracho ahora está lleno del Espíritu Santo, embriagado en el Espíritu Santo. Se asoman y los que eran adúlteros y fornicarios están con sus esposas fielmente agarrados de la mano, con un anillo en la mano, con sus hijos juntos, alabando al gran Rey. Se asoman y los perezosos que no trabajaban son los que más sirven al Señor. Y entre todo esto se maravillan, dice Pablo, cuando ven a un hombre liderando en la adoración de la iglesia, como es el buen diseño de Dios, y a su esposa a su lado, sujetándose a su esposo, como la iglesia se sujeta a Cristo. Y como ellos juntos, estos que antes eran blasfemos, reflejan el gran misterio del matrimonio.
El hombre refleja un liderazgo piadoso, responsable, con convicción y fuerte como el de Cristo. Y la mujer muestra la belleza de la sujeción de la iglesia al Señor. Pues así como nosotros nos sometemos a Cristo como iglesia, ella se sujeta a su esposo. Ese es el buen diseño para la familia, la iglesia, la sociedad y el matrimonio. Pero para lograr o tener este buen diseño, no debemos de avergonzarnos de hablar como del hombre como cabeza, la autoridad, y la mujer como compañera y ayuda idónea. Y debemos de odiar todo tipo de feminismo o ideología que se oponga al buen diseño de Dios. Último pasaje que leo, Efesios capítulo 5, versículo 22 al 31. Efesios capítulo 5, versículo 22 al 31. El apóstol Pablo dice en Efesios 5, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. El mundo, y aun cristianos desobedientes, pueden tratar de corromper el buen diseño de Dios. Pero yo te puedo garantizar que el diseño más bello que han visto en la vida real es el de un esposo que lidera al voltear a ver a Dios, y una esposa que voltea a ver a un hombre mientras que él está viendo a Dios, como decía Juan Calvino. Pues cuando el mundo ve esto, ve a un hombre fuerte, piadoso, proveedor en lo físico y en lo espiritual, uno con convicción, uno como cabeza, como líder, liderando a su esposa en amor y en verdad, siendo el salvador de su esposa como Cristo es el salvador de la iglesia, cuidando a su esposa con gracia, como Él cuida su propio cuerpo y lo sustenta, tratándola con delicadeza y sabiduría como el vaso más frágil y coherederas de la gracia, y uno que es un buen padre para sus hijos. Y del otro lado verán a una mujer virtuosa, de un espíritu afable, distintivamente femenino, que cuida de su casa y familia y los pone como su primer deber delante de Dios, que se sujeta a su esposo porque quiere sujetarse a Cristo, y quien ama a su esposo y aún lo respeta tanto como Sara respetaba a su marido, que le llamaba Señor. Una mujer quien ama a sus hijos y de manera maternal y única, que el padre no puede hacerlo. Y al ver este matrimonio juntos desayunando, a ver este matrimonio juntos orando antes de comer, que juntos salen a caminar y hacer actividades en familia, que están agarrados de la mano en la iglesia, que juntos cantan y se ríen, que juntos estudian la Biblia, al ver un matrimonio que juntos tienen una unión más cercana que los mismos padres, al ver un matrimonio que juntos caminan con Cristo por medio del poder transformativo del Evangelio y el Espíritu Santo, aún el mundo, al ver esto, al ver un matrimonio que refleja el misterio del símbolo del Evangelio, al ver esto, ellos están viendo el buen diseño de Dios y algo que aún los ángeles del cielo se maravillan al ver cuando la iglesia se congrega. Ese es el buen diseño de Dios que debemos de seguir. Señor, te damos gracias, Señor, por lo bueno que es tu palabra, lo bueno que es tu diseño. Te pedimos que como hombres podamos conformarnos a Él, y como mujeres que hay en la congregación se puedan conformar a Él, y que odiemos toda ideología que se oponga
a tu palabra, Señor, y que amemos y atesoremos tu buen diseño. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.